Miren el apellido. Eso, no te lo dije. No, yo no tengo necesidad de anotarlo porque me acordaste. Va a asustar a la perra como tiembla. La perra ahí, güey. Esto es Colombia, papito. ¿Qué pasa cuando quienes juraron protegernos son los mismos que acaban con nosotros? En este video reconstruimos casos donde el uniforme pasó de ser un símbolo de protección a uno de terror. Montajes, asesinatos, abusos sexuales y más. Así que, comencemos. Diego Felipe Becerra, el grafitero. Diego tenía 16 años. En el mundo del arte urbano lo conocían como Trípido. Su firma era el Gato Félix, un símbolo que dejaba en los muros de Bogotá. El 19 de agosto del 2011, a las 10 de la noche, Diego estaba bajo el puente de la calle 116 con Boyacá, pintando su arte. No portaba armas, solo aerosoles, y su acción más reprochable podría ser la de arrancar a correr cuando una patrulla de la policía llegó al sitio. Diego Felipe tenía 16 años y estaba próximo a graduarse del colegio. Pintaba grafitis acompañado de sus amigos. La persecución fue breve pero letal. Diego incluso se detuvo para ayudar a una amiga que no podía correr por sus tacones, demostrando que su prioridad no era la de huir de un crimen, sino proteger a los suyos. El patrullero Wilmer Alarcón lo alcanzó y tras una requisa donde comprobó que solo llevaba pinturas en aerosol, el momento infame ocurrió. Diego intentaba alejarse poco a poco, hasta dar media vuelta. En ese momento, Alarcón desenfundó su arma y le disparó a menos de 1,5 metros de distancia y por la espalda. Diego Felipe no murió en el acto. Luchó por su vida durante 40 minutos en una clínica mientras la policía empezaba a tejer una de las redes de mentiras más grandes de su historia. Minutos después de disparar contra el grafitero Diego Felipe Becerra, el patrullero de la policía Wilmer Alarcón reconoció su acción en una comunicación de radio. Dijo que creyó que el muchacho iba a sacar un arma. Minutos después del disparo, el radio de la policía captó el nacimiento del montaje. Un oficial superior dio una orden clara. Yo creo que lo mejor es que llegue algún oficial de H20 y 5-3 con esos comunicados ya por acá central. El silencio era necesario para coordinar la escena. De repente, el joven grafitero se transformó en un peligroso atracador de buses. Apareció una pistola calibre 22 vieja y oxidada, misteriosamente tirada en el asfalto. La policía incluso presionó a un conductor de buseta para que diera un testimonio falso, asegurando que Diego lo había asaltado. Todo era un guión cinematográfico diseñado para proteger al patrullero. Esta manipulación de los hechos se puede ver reflejada en las dos grabaciones que te mostraremos a continuación. La primera fue a las 10:35 de la noche, recién ocurrió el crimen. Central, señor, voy corriendo, y ya persiguiendo, y cuando nos vamos a empezar el corte, cuando resacó el bolso, el que tenía una central y le disparé central. En esta segunda grabación, que es de las 10:40 de la noche, un patrullero cambia completamente la historia, mencionando que Diego iba armado e iba a cometer un atraco. Coordinador de mi coronel. Al parecer hay un procedimiento con una patrulla no uniformado que va a atender un requerimiento de la ciudadanía, al parecer un 904 y 905 la residencia y es como que prende ahí la policía que acciona, no sé, el armamento y un herido. Pero esto solo es la punta del iceberg. Se descubrió que Héctor Ruiz, un abogado vinculado a la policía, fue el cerebro que presionó a los patrulleros para sostener la mentira. El subintendente Giovanni Tovar, quien confesó haber puesto el arma en la escena, sufrió un atentado a bala en su propia casa para evitar que delatara a los altos mandos. Bajo una premisa infame, circulaba en los pasillos de la comandancia la frase "Es mejor que se muera, porque los muertos no hablan". Palabras dichas por un mayor de la policía para intentar calmar al patrullero victimario e intentar enterrar la verdad junto con el cuerpo de Diego. Pero la hipocresía del Estado colombiano alcanzó su punto máximo 2 años después del crimen. Pues mientras la familia de Diego Felipe aún luchaba por limpiar el nombre de su hijo, el cantante Justin Bieber hacía conciertos en Bogotá. Y en un acto que generó indignación, la misma institución que disparó contra Diego por usar un aerosol escoltó y protegió al artista canadiense mientras este pintaba grafitis en la calle 26. Mira de reojo e intenta cubrirse el rostro. Luego se dirige hacia un oficial de la policía para pedirle, aparentemente, que no se retire del lugar y como gesto de agradecimiento lo detiene y le da la mano. El caso del grafitero se volvió un escándalo internacional cuando, tras ser condenado a 37 años, el expatrullero Wilmer Alarcón se fugó. Durante 6 años, el hombre que disparó por la espalda estuvo prófugo, presuntamente protegido por la misma institución.
No fue sino hasta 2021 que lo capturaron en Yopal Casanare, escondido en la impunidad del anonimato. Capturaron en Yopal Casanare a Wilmer Alarcón, el patrullero retirado de la policía condenado por asesinar a este joven artista. Es una excelente noticia para nosotros, ya que llevamos 6 años esperando esa captura. Ahora nuestra solicitud como familia es que se le brinde una protección especial al patrullero Wilmer Alarcón. En diciembre del 2025, la Corte Suprema de Justicia ratificó las condenas de un coronel y varios agentes implicados. Sin embargo, a inicios de este 2026, se espera el juicio de un general salpicado. Esta es la última etapa del proceso de la alteración de la escena del crimen. Nosotros estamos en este momento esperando que se programe la audiencia para el juicio del general Francisco Patiño. En ese juicio nosotros esperamos que con el material probatorio que se tiene también se le compulsen copias a otros oficiales, y por parte de la Procuraduría pues sabemos que ya se le abrió pliego de cargos también al general y estamos esperando que se dé una destitución, una sanción por parte de la Procuraduría. El Estado ya pidió perdón en 2023, pero para la familia de Diego, la verdadera reparación no está en los discursos, sino en ver cómo la cúpula que intentó enterrar la verdad se desmorona poco a poco. Javier Ordóñez. Todo estalló la madrugada del 9 de septiembre del 2020 en el barrio Engativá, en Bogotá. Javier Ordóñez, un estudiante de Derecho y padre de familia, estaba comprando licor con unos amigos cuando fue interceptado por los patrulleros Juan Camilo Lloreda y Harvey Rodríguez, bajo el argumento que estaban incumpliendo el decreto de aislamiento preventivo por la pandemia y que estaban consumiendo bebidas embriagantes en espacio público. La discusión escaló hasta el punto que los dos uniformados lo inmovilizaron en el suelo y le propinaron sucesivas descargas de taser. Le está diciendo que por favor, los estamos grabando. Ordóñez fue trasladado al CAI de Villaluz. Allí, lejos de las cámaras y bajo el amparo de las paredes institucionales, recibió una golpiza que le reventó los órganos internos. El parte médico confirmó múltiples traumas y un estallido renal. Lastimosamente, Javier murió esa misma noche. Esto lo convertiría en un símbolo de abuso policial, que ya no se podía ocultar. Debido a ello, la respuesta ciudadana fue una explosión de rabia que dejó decenas de CAIs quemados y un saldo de más de 10 personas muertas en una sola noche por disparos de la policía. Es que desde las 6 de la tarde fueron convocadas varias manifestaciones a nivel nacional en contra de la policía por la muerte de Javier Ordóñez. Los violentos protagonizaron desmanes que opacaron las protestas pacíficas en varias ciudades del país. Pero la furia que incineró los CAIs esa noche no nació de la nada. Para entender el estallido tenemos que rebobinar el horror exactamente un año atrás, a noviembre del 2019. Colombia ya estaba en las calles, asustada por reformas que amenazaban el futuro de los más jóvenes y herida por un Estado que parecía no escuchar. En medio de estas manifestaciones, un proyectil acabó con la vida de Dylan Cruz. Antes de Javier Ordóñez, el país ya estaba de luto. El estudiante Dylan Cruz cayó víctima de un proyectil tan potente que se incrustó en su cráneo y lo derribó haciéndole perder la conciencia. Con 18 años, Dylan Cruz estaba a punto de graduarse de bachillerato. En una manifestación pacífica en el centro de Bogotá, un agente del SMAT disparó una escopeta calibre 12 cargada con un beanbag, un proyectil supuestamente no letal compuesto por una bolsa de lona con perdigones de plomo. El impacto fue directo a su cabeza. Dylan no murió al instante, luchó por su vida 3 días en una UCI mientras el país contenía el aliento. Sin embargo, la tragedia ocurrió. En 2 puntos diferentes de este video se ven los movimientos del estudiante y del policía. Un acercamiento a la imagen de Dylan muestra el momento exacto del impacto en su cabeza y deja claro que él no corría agachado como lo declaró el SMAT y que el policía no le disparó a los pies. Lo que ocurrió después se puede considerar un ejercicio de gaslighting nacional. ¿Por qué lo decimos? Porque mientras videos difundidos en redes sociales mostraban claramente a Dylan corriendo de espaldas, intentando alejarse de la línea de fuego, y las personas a su alrededor abandonando el sitio de forma pacífica, para algunos era todo lo contrario. Como lo fue el político Miguel Uribe Turbay, quien lanzó una de las declaraciones más polémicas de la época, sugiriendo que Dylan, en un acto de fatalidad, se había atravesado en el trayecto, como si la víctima fuera culpable de interceptar la bala que la policía accionó en una zona de civiles. Lo que sucedió aquí, de acuerdo a las investigaciones, esto no es, digamos, mi teoría, es lo que se ha explicado, es que el disparo iba proyectado hacia otro objetivo y en la línea de fuego, pues se atravesó Dylan y hubo ese problema. ¿Fue accidente? ¿Fue abuso de poder? Bueno, eso lo determinarán las investigaciones. Ahora daremos un salto a mayo del 2021 en la ciudad de Cali. En sectores como Siloé, el aire era irrespirable por los gases, pero el terror real venía de vehículos particulares,
camionetas blancas y de alta gama con vidrios oscuros rondaban los puntos de concentración. Personas de civil, armados con pistolas 9 milímetros y silenciadores, disparaban contra los manifestantes y las misiones médicas ante la mirada indolente y a veces cómplice de las fuerzas públicas. Santiago de Cali, mayo 7 de 2021. En la luna acaban de hacer disparos con silenciador. Tenemos un herido. Y la lista de nombres podría seguir extendiéndose. Lucas Villa, Marcelo Agredo, Santiago Murillo, Brian Gabriel Rojas, cientos de historias truncadas que hoy son solo un expediente. Pero más allá de las cifras, estamos nosotros, quienes te contamos estos casos que, al igual que tú, fuimos testigos directos de esa atmósfera de terror. Recordamos el ardor insoportable en la garganta por los gases, las largas caminatas de horas para volver a casa tras el trabajo porque la ciudad estaba bloqueada, y ese nudo en el estómago cada vez que pasábamos cerca de un operativo. Era una incertidumbre constante, el miedo a pasar de transeúntes a una cifra de desaparición o terminar atravesados en el trayecto de una bala que, según el poder, nunca tuvo la intención de darnos. ¿Qué es esto? ¡Mierda! No dije nada. Espera. ¡Ay, cómo le pegan! Pero estamos en 2026 y es hora de mirar qué pasó después. La justicia colombiana ha avanzado a pasos desiguales, dejando un sabor agridulce. En el caso de Javier Ordóñez, el patrullero Juan Camilo Lloreda aceptó sus crímenes y recibió 20 años de prisión, pero su compañero, Harvey Rodríguez, gracias a maniobras de su defensa y a la lentitud de la fiscalía, quedó libre por vencimiento de términos en pleno proceso. Sin embargo, fue recapturado y condenado a 40 años de prisión, una pena más alta debido a que no aceptó cargos y trató de burlar el proceso. En el de Dylan Cruz, a pesar de que el Estado reconoció su responsabilidad administrativa, en la actualidad, el hombre que accionó esa escopeta calibre 12 en pleno centro de Bogotá no ha pasado un solo día tras las rejas por este homicidio, mientras su familia recibió una disculpa pública protocolaria. Hoy, el SMAT ahora se llama UNDMO. Las tanquetas blancas y los uniformes azules intentan proyectar una imagen de diálogo, por lo que lo único que nos queda preguntar es, ¿crees que cambiar el color del uniforme cambia la mentalidad de la institución o es solo una estrategia de marketing? Te leemos en comentarios. Nicolás Neira. Eran las 11:30 de la mañana del 1 de mayo del 2005. En la carrera séptima, entre las calles 18 y 19, la marcha del Día del Trabajo transcurría con normalidad. Lastimosamente, como sucede en ocasiones en este tipo de actividades, el ambiente se tornó denso, así que fue necesaria la intervención del ya mencionado SMAT. Nicolás Neira, un joven de 15 años que cursaba 9º grado, se encontraba en ese momento en el centro de Bogotá. Su interés por las causas sociales lo llevó a la carrera séptima para unirse a la marcha, encontrándose infortunadamente con las manifestaciones. Nicolás era asmático. Mientras la multitud corría para escapar del gas lacrimógeno, su pecho se cerró, lo que hizo que entrara en pánico, convirtiéndose en un blanco estático en medio del caos. Estaba indefenso, buscando aire. En ese momento fue cuando el agente Néstor Rodríguez accionó su arma True Fleet, un lanzagranadas que, según los manuales de la Policía Nacional, debe accionarse siempre en parábola, es decir, hacia arriba para que el proyectil caiga por gravedad. Sin embargo, ese día el agente Rodríguez la utilizó como un arma de fuego directa, accionando un proyectil de gas directamente a la cabeza de Nicolás. Y quedó demostrado que sin justificación y a mansalva disparó contra el joven estudiante Nicolás Neira en el año 2005. El proyectil golpeó la región occipital de su cráneo, destrozando el tejido cerebral al instante. Mientras Nicolás yacía en el pavimento, agentes del SMAT lo rodearon. Si mirabas la escena desde lejos pensarías que iban a llamar a una ambulancia, pero comenzaron a propinarle patadas y golpes con los bolillos. Incluso, el mismo agente que le disparó se burló de él. Un niño de 15 años que agonizaba en el suelo. Trágicamente, el joven entraría en un coma profundo del que nunca despertaría, falleciendo 5 días después. 10 integrantes del SMAT y empiezan a pegarle bolillazos y patadas en el piso. En el momento preciso del ataque, la maquinaria institucional se puso en marcha para proteger a los suyos. La orden desde los altos mandos fue ocultar la verdad. La policía se inventó una narrativa que hicieron pasar como oficial. Aseguraron que Nicolás había muerto tras golpearse accidentalmente contra un poste de luz. Incluso llegaron a culpar a un grupo de anarquistas de haber acabado con él en una pelea de punquetos.
Se alteraron informes, presionaron patrulleros para que dieran testimonios falsos y las pruebas del uso del arma desaparecieron. Y era mucho más fácil echarnos el agua sucia a nosotros y tratar de mostrarse ellos como inocentes frente a la opinión pública que asumir la responsabilidad de un hecho. Un agente del SMAT golpeó en la parte posterior de la cabeza al joven Nicolás Neira Álvarez. Cuando él cae al piso lo golpean a patadas y con bolillos alrededor de otros 7 agentes. Yuri Neira, el padre de Nicolás, se convirtió en un detective privado ante la inoperancia de la justicia, y como ha pasado en otros casos, que incluso hemos mencionado en este canal, Yuri empezó a ser perseguido por personas que le recordaban que su vida estaba en riesgo. Llegó a denunciar haber recibido llamadas de supuestos técnicos de internet que pretendían entrar a su casa sin motivo. Me llaman de la ETV indicando que vienen a arreglar la banda ancha de internet, cosa que nunca estaba dañada. A las 2 de la mañana se me cae el internet. Llamo hoy en la mañana a averiguar si van a mandar a alguien y a quién van a mandar, y ellos no tienen ninguna información. Tras sufrir 3 atentados contra su vida y ser detenido ilegalmente en múltiples ocasiones, Yuri tuvo que abandonar el país. El exilio fue la única forma de seguir respirando, mientras los asesinos de su hijo seguían patrullando las calles. Recuerden de que me quitaron a mi único hijo, me quitaron mi vida familiar, me quitaron mi vida social, me quitaron mi vida económica, me quitaron mi vida sentimental, y después de eso nos siguen persiguiendo y nos siguen amenazando. La verdad tardó 15 años en ver la luz. El patrullero Julio César Torrijo, tras ser capturado por vínculos con el narcotráfico, decidió confesar el encubrimiento para obtener beneficios. Gracias a esto, en 2021, la justicia ordinaria finalmente condenó al patrullero Néstor Rodríguez Rúa a 17 años de prisión y al coronel Mauricio Infante por su rol en el montaje. Se demostró ante un juez que el ataque fue a mansalva, sin justificación y seguido de un entramado de mentiras que involucró a fiscales y a procuradores de la época. Y justamente esa fue otra de las órdenes que emitió el tribunal en su decisión. Pidió que se investigue a miembros y exmiembros de la policía que hayan estado involucrados en el ocultamiento del crimen. Un crimen que no solo se llevó la vida de Nicolás, sino que también hizo que su padre se fuera al exilio. Han pasado más de 20 años desde que el 1 de mayo. Y, aunque parezca increíble, la justicia en este caso es meramente simbólica. A pesar de existir fallos condenatorios en primera y segunda instancia, ni el agente que disparó ni el coronel que encubrió el crimen han pisado una cárcel. El caso permanece estancado en la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, un limbo legal que permite que los responsables sigan en sus casas con total libertad. 5 años negando el caso, 5 años diciendo que fue una pelea de punqueros. A hoy, ningún policía, ningún comandante, ningún coronel, ningún general, director de la policía, directores de derechos humanos, ha dicho, tenemos la culpa de eso. Este video podría durar horas y horas, si intentáramos contar cada caso de policial que ha ocurrido en el país. Por eso, para no olvidar sus historias, queremos recordarte resumidamente casos como el de Anderson Arboleda, un joven de 21 años de Puerto Tejada, Cauca, que regresaba a su hogar en pleno confinamiento por la pandemia en mayo del 2020. Al llegar a la puerta de su casa y tocar para que le abrieran, fue interceptado por los patrulleros Leonardo Ardila y Rafael Polanco. Sin mediar palabras, los agentes decidieron que la supuesta violación de la cuarentena se castigaba con violencia. Le propinaron una lluvia de bolillazos en la cabeza y le vaciaron gas pimienta en el rostro frente a su propia tía, quien abría la puerta en ese preciso instante. Los corrimos hacia allá. Cuando se para el policía aquí, él se para aquí en este lugar aquí y con la estación privada. Los policías se retiraron y Anderson, acompañado de su familia, se dirigió de inmediato a la estación para denunciar la agresión. Pero el comandante de turno se negó a escuchar el relato, afirmando fríamente que eso le pasaba por estar violando la cuarentena. Sin atención médica inmediata y rechazados por la institución, Anderson regresó a su casa a descansar con un leve dolor de cabeza y se quedó dormido. Murió esa misma noche por fractura de cráneo. La policía justificó el ataque inicialmente como una riña callejera. Además, cuando el equipo periodístico del Canal 1 fue a preguntar por el nombre de los policías, nadie dio respuesta y los patrulleros implicados ya habían sido trasladados. No se encontró la minuta que registraba lo sucedido ese día, y para colmo, en plena entrevista hacia los familiares, se veía una patrulla rondando el vecindario de manera insistente, lo que se traducía como una maniobra de intimidación. Este caso fue catalogado como el George Floyd colombiano. Otro abuso
Lo policial que te podemos contar fue lo sucedido el 4 de septiembre del 2020, cuando ocurrió un incendio dentro de una celda con 11 personas dentro y cerrada con candado en el CAI de San Mateo en Soacha. El fuego se originó cuando un joven presuntamente con crisis psiquiátricas prendió fuego a una colchoneta por pedazos. Mientras el humo empezaba a asfixiar a los detenidos y los familiares desde la calle gritaban desesperados avisando de la emergencia, un oficial de la policía simplemente volteó a mirar las llamas y con una calma aterradora decidió que no era gran cosa, dejando que el tiempo corriera a favor de la tragedia. Nosotros gritamos hasta cuando el humo ya no nos permitió gritar más. Yo lo que hice fue cubrirme con las manos la cara, pero 2 muchachos ya desmayados me cayeron encima. O sea, gracias a esos cuerpos fue que yo me pude salvar. 9 de ellos murieron bajo la mirada de una persona que tenía las llaves, pero prefirió no usarlas. La respuesta de la policía fue la misma que la que vimos en casos anteriores. Aseguraron que los internos habían hecho nudos en las puertas con sábanas que impedían el acceso y que el calor selló el candado, impidiendo el rescate. Pero la fiscalía demostró que existen indicios de que pudieron haber tenido un rol activo en el inicio del fuego, permitiendo que la situación escalara hasta el punto de no retorno. Es por eso que 3 de los patrulleros implicados fueron culpables de homicidio por omisión y dolo. Para cerrar, el 13 de noviembre del 2022, durante una salida de amigos, una mujer fue abordada por un agente de la policía que la entregó a 4 uniformados hombres. La subieron a una patrulla, la llevaron a una zona boscosa y bajo amenazas de muerte, la víctima asegura haber sido sometida a insultos y a vejámenes sexuales por parte de ellos. Me agredieron, me pegaron, donde me comenzaron a decir que me iban a violar, a matar, donde me cogieron mis partes íntimas. La llevaron a la estación donde la esperaba su esposo, quien también fue retenido, y le rociaron gas pimienta mientras se reían y gozaban del sufrimiento ajeno. Medicina Legal confirmó las marcas del abuso, moretones en cara, manos y zonas íntimas que daban cuenta de la sevicia con la que actuaron los oficiales. La identidad de esta mujer sigue protegida bajo el anonimato, ya que la advertencia de los policías fue clara: si ella hablaba, la matarían, y si ellos no podían hacerlo, enviarían a alguien más a terminar el trabajo. Lo que acabas de ver son solo algunos de los expedientes que han logrado romper el muro del silencio, pero sabemos que en los rincones de este país hay cientos de historias más que aún se cuentan en susurros, por miedo a las represalias. Con esto, nuestra intención no es desprestigiar la labor policial. Reconocemos a los miles de agentes que arriesgan su vida por nosotros cada día. Sin embargo, es innegable que también existen casos donde quienes deben protegernos se convierten en victimarios. Gracias por escucharnos. Dale like y suscríbete. Eso nos ayudaría un montón. Feliz noche.